porque teniendo la paz, el progreso vendrá, y teniendo paz y progreso, los salvadoreños seremos libres para siempre. El país, paso a paso, lo estamos cambiando, lo estamos transformando. Simple y sencillamente lo recibí de parte de una persona que era el presidente de Taiwán y me los entregó. A los delincuentes y malacates les digo que se les acabó la fiesta. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, protesto. Las personas han estado siempre en el centro de nuestra gestión y hemos dado prioridad a los más pobres. Mi nombre es Rigoberto Cotto, tengo 42 años de edad, resido en Milán, Italia. Soy originario de Chalatenango, aunque mitad de mi vida la viví en Nejapa y la otra mitad en Quezaltepeque. ¿Que si apoyé alguna vez a un partido político? Bueno, sí, apoyé y fui parte de una directiva municipal del FMLN. Creía que era porque coincidíamos en su plan de gobierno, en sus programas, eran bastante favorables para el pueblo y por eso fue que lo apoyaba. Se ha evidenciado que estos gobiernos en estos últimos 30 años han utilizado el aparato gubernamental para enriquecerse. Ha sido escandaloso el hecho que se hayan dado a conocer los casos de que en bolsas de basura negras se han sacado del banco hipotecario enormes cantidades de dinero, o que se hayan utilizado bancos, empresas privadas para lavar dinero público, utilizando un recurso que se ha convertido en un deporte nacional para los expresidentes, la partida llamada secreta, que son fondos reservados, es la partida de fondos reservados que es conocida popularmente como la partida secreta. Han usado y abusado de esa partida para enriquecerse y eso las personas no lo pueden perdonar. Arena gobierna durante 20 años el país, implementa y desarrolla, despliega en esos 20 años un sistema neoliberal que es básicamente privatizador, un sistema que además de ser privatizador, y entendemos por privatización de bienes, empresas y servicios públicos transferidos al sector privado, donde la constante es que en esas transferencias de bienes públicos a manos particulares siempre las pérdidas se cargan al Estado y las ganancias se le garantizan a los particulares. Esto pasó con la banca, pasó con la telefonía. Antel es nuestro, compañeros, Antel es del usuario, Antel es de todos. Están viendo la gallinita de los huevos de oro en Antel, el pastel más grande en El Salvador en cuanto a la generación de mucha ganancia, en cuanto a divisas. El empresario pues quiere saquear, tomar por asalto las telecomunicaciones porque eso le va a generar millonadas de dólares. Pasó con las pensiones, ¿no? Pasó en la privatización de algunos rubros del sector eléctrico. Además, en términos, en paralelo al tema privatizador de este modelo neoliberal que implantó Arena, había el montaje de una estructura fiscal inequitativa y muy injusta. Es una estructura donde los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más en términos de impuestos. En la realidad, el partido FMLN adoptó el neoliberalismo que Arena aplicaba. Calcado. Hasta se puede decir que el FMLN es más neoliberal que Arena. También adoptó la lucha para impedir que la gente se organizara y se movilizara. También adoptó la lucha contra los sindicatos. Esto suena increíble, pero no, es así. El neoliberalismo lo que produjo fue un sistema en el que se puede resumir en una sola frase, es sálvese quien pueda pagar, ¿no? Porque todos los servicios encarecieron. Unos se fueron a los Estados Unidos, a otros países, se dio la gran migración masiva, ¿no? Otros se quedaron aquí, pero se desconectaron del sistema, dejaron de tener confianza en la política como solución a sus problemas reales. Los últimos 30 años de los gobiernos de Arena y del FMLN tienen un saldo negativo.
porque no han propiciado trabajo decente para los salvadoreños. Lo que han generado es que El Salvador se convierte en un país expulsor de su población. En El Salvador la gente se va y esa diáspora ha tenido un desarrollo importante en términos cuantitativos en los últimos 30 años justamente. Alguien pudiera pensar que con la finalización del conflicto la migración iba a disminuir y ha sido justamente al revés. Lo que me motivó a venirme a El Salvador es lo que a todos nos motiva, la falta de oportunidades, falta de empleo, corrupción, no hay trabajo, ¿verdad? Y también la inseguridad. Una vez termina la guerra civil, se dijo que la bandera debía de ser la paz. Y toda la gente empezó a respirar por la bandera de la paz. Y lo que aquí se estaba cultivando era la guerra actual, que es guerra social. La gente al fin ha entendido que no estamos en paz. Estamos en guerra. Y la peor de las guerras, la más sangrienta. Por eso hay un despertar de la gente que está entendiendo no pocas cosas. No hay un dolor social más grande que abandonar su casa, su barrio, su familia, sus muertos, porque la realidad los obliga por la inseguridad que existe, por las amenazas que tienen, o porque no tienen empleo, o porque no vislumbran las posibilidades de oportunidades para sus hijos de irse. Que si creí en un cambio con el gobierno del FMLN, bueno, sí, todos creíamos eso, todos le apostábamos a eso, fue una ilusión que se tuvo, por eso fue que nos metimos de lleno, no escatimamos recursos, tiempo, sacrificamos a la familia incluso, creyendo en ese cambio. Queremos cambiar, no hay por qué esperar. Nace la esperanza. En 2009, por el desgaste que provocó el neoliberalismo, ese modelo, el 2009 hubo un cambio, una alternancia. Pero no es preciso decir que un cambio, hubo alternancia, es decir, hubo otro inquilino en Capres, un inquilino distinto de Arena, pasó a ser el FMLN, hubo alternancia efectivamente, pero no hubo cambio. A pesar de que se prometió un cambio, viene la esperanza, o nace la esperanza, viene el cambio. Porque el modelo neoliberal no fue desmontado. Continuó exactamente como lo implementó Arena y en algunos casos se profundizó. Y lo mismo sucedió en el segundo gobierno del FMLN, en el de Mauricio Funes y en el de Sánchez Serén. No se desmontó el modelo neoliberal. La oligarquía produjo un instrumento político que se le puso el nombre de Partido FMLN, que es el que hoy está siendo derrotado por el pueblo. Tal como ocurre con todos los partidos políticos, el FMLN es una empresa que ha dejado de hacer política y ha empezado a hacer negocios. No han tenido la capacidad de enfrentar las causas estructurales de los problemas. Por ejemplo, este país tiene la realidad que vivimos porque hay desigualdad económica. Le voy a poner un ejemplo muy específico. En El Salvador hay un mundo al revés, porque nada el pájaro y vuela el pez. ¿Qué quiere decir mundo al revés? Las personas que tienen menos ingresos pagan más impuestos. Es decir, la fuente primaria de recaudación de ingresos del gobierno son los impuestos indirectos. O sea, el impuesto al consumo, el IVA, es el que genera más porcentaje de ingresos para el gobierno. Y debería ser al revés. Ese partido que se dice de izquierda y se dice afín a los excluidos, no desmontó el sistema neoliberal, sino que en algunos sentidos lo profundizó. Castigó con más impuestos a la clase media y a los pobres y favoreció, tanto o más que Arena, a la élite económica del país. Bueno, las diferencias que se pudieron ver con el primer gobierno del FMLN fueron de maquillaje prácticamente, ¿verdad? Los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, que al final
como ellos le llaman, programas sociales, yo siento que no es un beneficio porque primero no lo da el FMLN, hay que aclararlo, lo da el gobierno y lo da de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces no me devuelve ni siquiera la mitad de lo que pagamos en impuestos, pero también un programa social lo que permite es condenarme a ser pobre y a estar dependiendo de lo que el gobierno me va a dar a inicio de año, de lo que el gobierno me va a dar a inicio de cada temporada, y yo no necesito estar dependiendo del gobierno, necesito otro tipo de cosas que me permitan salir de la pobreza y me permitan ser autónomo. Bueno, yo me defino una persona de izquierda, pero no la izquierda que dice el FMLN, sino la izquierda conceptual que habla de estar a favor de los pobres, al lado del pueblo. De esa izquierda es la que yo me defino. ¿Qué significa ser de izquierda? Son 3 los componentes de esa calidad. Yo soy de izquierda. Sí, yo estoy comprometido con las transformaciones profundas de las estructuras de la vida de las personas en mi sociedad. Es el primer componente de la izquierda. Segundo componente de la izquierda. Esas transformaciones con las que yo estoy comprometido debe y puede hacerlas el pueblo mismo. No son transformaciones desde arriba, no, son transformaciones desde abajo. Y entonces yo he de promover la organización, la movilización y la formación del pueblo. Ese es el segundo componente de la izquierda. Y el tercer componente de la izquierda es que todo esto está sustentado en una filosofía política muy clara. Ninguno de estos 3 componentes los encontramos en el FMLN. Estuve 23 años en una radio comunitaria, de las primeras 11 que existieron allá entre el 93 y 94. Y bueno, con los gobiernos de Arena, ya sabemos, fuimos perseguidos, fuimos bloqueados, tanto que se modificó la ley de telecomunicaciones, se privatizó Antel y nos dejó sin espacios para las radios comunitarias. No le apostaban en ningún momento, sabían que eran radios que iban a estar más al lado del pueblo, más cercanos a las comunidades, y en ese momento no les convenía, igual que ahora no les conviene. Con los gobiernos del FMLN, digamos que no hay mucho cambio. Si ustedes ven 10 años ya del frente en el gobierno, la ley de telecomunicaciones sigue tal cual, sigue privatizado Antel, tanto así que aquellas 11 radios comunitarias hoy se convirtieron en 22, siguen compartiendo una única frecuencia que compraron allá por la década de los 90. Entonces, los cambios que pudo haber son en el primer gobierno, por ejemplo, publicidad, que hoy en este segundo gobierno del FMLN al final ha sido más de condena porque tiran publicidad a las radios, pero le vienen pagando a los 2-3 años. En una radio de subsistencia definitivamente no le funciona así y por tanto está condenada a desaparecer o a dejar de funcionar. La gente sabe, aunque no haya estudiado necesariamente tratados políticos o ciencia política, que en una de las instancias más importantes de la política es representación de intereses. Es bien sencillo. Política es representación de intereses. Dime los intereses de quién representas y te voy a decir quiénes van a votar por ti. Cuando representas los intereses de un grupo, de una élite, de una cúpula partidaria o de una élite económica, son bien poquitos, bien poquitos. Esos son los intereses que pasó a representar tanto Arena como el FMLN. Intereses de cúpulas y de élites, cúpulas políticas, partidarias, cúpulas de élites económicas, y dejaron de representar los intereses de la mayoría. Por eso es que los movimientos sociales estaban en las calles, cuando Arena y cuando el FMLN, protestando en la calle, porque dejó el FMLN de representar los intereses de los movimientos sociales. Estaban los desmovilizados, estaban los excombatientes, el sector salud, el sector magisterio, porque no se estaba gobernando en función de los intereses de la mayoría. No han reivindicado, no han honrado los 2 artículos primeros de la Carta Magna. A ese nivel, para que quede completamente claro, así de sencillo es. Podríamos darnos por satisfechos y un balance podría ser positivo si a la vuelta de la esquina nos diéramos cuenta que revisando la Carta Magna y con la Constitución en la mano, y no ir a un articulado muy lejos, el 1 y el 2
La Constitución en el artículo 1 dice que es obligación del Estado garantizar a los ciudadanos salvadoreños la salud, la libertad, la justicia social. El artículo 2 igual, el derecho a la vida, al patrimonio. Entonces no hay que estarle dando tanta vuelta a la vuelta. Cuando estaban en la clandestinidad como guerrilla y aún como partidos políticos en los primeros años hablaban de los cambios estructurales, hablaban de la redistribución de la riqueza, pero si vemos a estas alturas, 10 años en el gobierno y desde 1994 con presencia en la Asamblea Legislativa, no han generado ningún cambio estructural y la única redistribución de la riqueza que se ha visto es la que le permitió a la cúpula que ahora son empresarios. Cuando nos damos cuenta que aquel discurso con esa práctica que han tenido hay una brecha abismal, no hicieron nada de lo que prometieron. Mauricio Funes reconoció en la ONU que este Estado, el Estado salvadoreño, estaba cooptado por el crimen organizado, penetrado por la corrupción. Era una gran revelación. Todo el mundo lo sabía, pero el presidente lo aceptaba. En la ONU dijo, aceptó, el Estado salvadoreño está penetrado por cooptado por el crimen organizado. Fue una gran revelación. Hizo algo, desmontó esa corrupción, ¿no? Ahora él está procesado, acusado de haber malversado, saqueado, despilfarrado, robado 300 millones de dólares. Otro presidente de Arena está preso, confeso, de haber defalcado, robado, despilfarrado 300 millones de dólares. Pareciera la cifra más mágica, ¿no? 300 millones de dólares. El otro presidente de Arena, Francisco Flores, murió incurso en un proceso acusado por haber malversado, despilfarrado, robado otra cantidad de millones de dólares todavía no definida del todo. Hablamos de 10 millones porque fue un caso puntual, el caso Taiwán. Pero es que ahí venían en fila otros casos. Todo el de la partida secreta, probablemente algo muy parecido a los 300 millones de dólares. ¿Y cómo se puede robar un presidente 300 millones de dólares estando Hacienda ahí, el Ministerio de Hacienda ahí, estando la Fiscalía aquí, estando la Policía Nacional Civil aquí, estando la Corte de Cuentas acá, estando la Asamblea Legislativa, estando la Corte Suprema de Justicia y su sección de probidad? Todos estaban viendo para otro lado. Cuando cada uno de estos presidentes malversaba esa cantidad de millones de dólares para beneficiarse a sí mismos y a su grupo de compadres y de amigos. No, el FMLN no cometió ningún error. Es su política. Ellos decidieron en un determinado momento adoptar el neoliberalismo de Arena. Y eso no fue un error, era su política. El 90% de los salvadoreños fueron golpeados en la economía, en la seguridad, en la falta de empleo, en la falta de salud y de educación, por ese sistema, ese modelo neoliberal. Estar hablando de los gobiernos de los últimos 30 años, hay un saldo negativo. Y la negatividad del saldo corresponde pues a que los aspectos centrales de disminución de la desigualdad económica, de disminución de la exclusión social, está excluido uno cuando no tiene acceso a un trabajo decente, cuando no tiene acceso a una salud de calidad y cuando la pobreza no se resuelve de manera importante. Este es un país donde hay una gran cantidad de personas que tienen pobreza, no solamente de ingresos, es que ser pobre es una circunstancia que le imposibilita gozar de derechos, tener acceso a salud, a educación de calidad. Ya estuvieron 10 años en el gobierno y no ha habido cambios, solamente ha tenido marginada a la población, inhundiéndola o condenándola más a la pobreza. Se necesita un gobierno que genere condiciones, un gobierno que me permita salir adelante por mis propios esfuerzos, que me genere las condiciones necesarias para no estar dependiendo de las migajas y de las dádivas que el gobierno nos dé, no estar esperando los famosos programas sociales y que el gobierno implemente una educación de acorde a las necesidades o a la actualidad en la que estamos en este siglo XXI, un gobierno que tecnifique incluso la educación y que saque mejores profesionales para que puedan no solo aportar más al país, sino también aspirar a un salario justo que les permita satisfacer las necesidades
básicas y, por qué no decirlo, las necesidades suntuales también, que en este caso sería salir a divertirse con su familia, compartir con los hijos, cosa que en este momento no se puede por la precaria situación económica que hay en el país. Creo que es importante privilegiar el interés superior de la nación por encima de los intereses de partido, de sectores económicos o de personas. Hay un interés más grande que es el interés del país. En la medida que exista un gobierno que se plantee la reivindicación de ese interés superior de la nación y busque acuerdos, pactos, compromisos que posibiliten consensos básicos de nación. Hay que establecer un consenso básico acerca de cómo va a ser la salud del país. Todos los sectores debemos de ponernos de acuerdo y se lo voy a plantear en términos de un ejemplo. El Salvador lo que necesita es entender que es como un avión, y esa figura es válida porque en un avión hay distintas categorías en los asientos. La primera categoría pues es muy cara, es la clase en la que van la gente que puede pagar el boleto más grande. En la segunda parte del avión va la clase ejecutiva y la tarifa es menor que la clase primera, pero es alta. Y al final va la clase económica, donde las tarifas son más bajas. Pero cuando ese avión llega a una turbulencia y está a punto de caerse, no es cierto que se cae primero la parte del avión donde va la gente que ha pagado una tarifa más baja, se mantiene en el aire un periodo relativamente mayor, la que va en clase ejecutiva, y se va en una cápsula las personas que han pagado una tarifa de clase de primera clase y llegan al aeropuerto tranquilamente. El avión o sale de la turbulencia completo o se cae todo. Porque en este escenario se está desarrollando el movimiento social, que es una excelente noticia. Y gane quien gane, tendrá que poner en el terreno políticas que resuelvan los problemas de la gente. Porque nunca habíamos tenido una crisis como la que tenemos hoy. Jamás, hombre. Jamás. Cualquiera que gane. Ojo. Y cualquiera que gane debe ganar en un juego limpio. Cualquiera que gane debe ganar bien. Para que cualquiera que pierde debe perder bien. Yo pierdo bien si aquel que ha ganado bien. Esta es la regla de oro de esta coyuntura. Juego limpio. Juego limpio. Y por eso la gente va a estar con los ojos abiertos, atentos. Luego de un intenso y complejo proceso de negociación, estamos todos aquí con un acuerdo de paz definitiva y concreta que el pueblo salvadoreño asume como compromiso general de la nación. Bueno, el conflicto armado prácticamente lo viví entre la infancia y la adolescencia. Ya cuando iba a mi juventud prácticamente se firmaron acuerdos de paz. Lo que falló fue que no se logró avanzar ni resolver los problemas de fondo que originaron ese conflicto armado. Entonces fue creo que un conflicto innecesario que no tuvo ningún beneficio para el pueblo. La guerra civil tuvo un motor, que fue la exclusión política. Y la guerra civil fue una guerra campesina, dirigida por nosotros, que es pequeña burguesía intelectual. Eso éramos nosotros y eso somos nosotros hoy. Esto quiere decir que la alianza política se basó en la lucha contra una fuerza armada y no tuvo a su base ningún proyecto político de reformas estructurales de la sociedad. En absoluto. No era ese el motor. No era ese el motor. Y si se fijan un poco en la textura de los acuerdos de paz, allí no hay nada antisistémico, ni tan siquiera nada antiestructural. No. Se trata simplemente de una serie de medidas
para quitar los aspectos más feos y grotescos del mismo sistema económico y del mismo sistema político. Por ejemplo, la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad. Esa era una necesidad. Y la construcción de otra policía. La incorporación de la antigua guerrilla al sistema electoral como partido político. Esa era una necesidad también. Somos de izquierda y del frente siempre ha sido así y así seguiría siendo. Es que es rentable electoralmente presentarse como la izquierda. Claro, en una sociedad donde la gente tiene presente en su cabeza el heroísmo de la guerrilla del FMLN, la inteligencia, el honor, la entrega. Cuando pasa el periodo electoral, se olvidan de que existe la población, se olvida que existe militancia y comienzan a enriquecerse más como lo han hecho a este momento. Y lo que vamos a ver es que si hay un tercer periodo del FMLN, vamos a ver más empresarios del FMLN compitiendo ya y haciendo competencia con los empresarios de la ANEP. Entonces yo siento que no merecen ese apoyo. El tema, tanto para Hugo como para Carlitos, es el mismo. Y la solución no requiere simplemente un distanciamiento, sino una renuncia y una denuncia, tanto de la política de Arena como de la política del partido FMLN. Ojo, que son las mismas políticas. FMLN y Arena. Este es el régimen del 92. ¿Qué pasa en esos 30 años? Ese modelo se llama neoliberal. Ese modelo fue implementado por Arena, continuado, preservado y profundizado por el FMLN. Estas cosas no cambian porque una persona diga es que yo no me siento de la sociedad civil, yo no vengo de Arena o yo me siento separado del FMLN, soy un outsider. No. Es que lo que se hizo en 30 años no se deshace en una semana. Tanto Carmen como yo entramos en esto de la política porque queremos cambiar las cosas. Venimos del mismo mundo de ustedes, del mundo de la sociedad civil. Cuando el candidato de Arena dice, yo vengo, o ahora dice que es independiente, es que hay un problema. Es que su familia ha sido financista del partido Arena desde su fundación, financista histórico del partido, su familia. ¿Cómo se separa de ese partido? Los financistas de Arena son en los hechos los dueños de ese partido y los directamente beneficiados por las políticas de ese partido. El Carlitos tiene entonces una cabeza de comerciante. Ahora bien, en tanto comerciante, el Carlitos tiene una ideología, claro, una ideología. Esa ideología sustenta su conducta política. Es una desventaja del Carlitos. Porque si yo soy comerciante, yo miro a cada gente como cliente. Las ideas tienen una base material. Siempre, siempre. Si Carlitos ganara la votación que viene, él sería lo que es. Mira la escuela maravillosa que tenemos hoy nosotros en nuestro país, que es el último país del continente, el más atrasado, es Donald Trump. Maravilloso el Donald. ¿Y quién es Donald? Un empresario. ¿Y cómo actúa el Donald ahí? Como empresario. ¿Ves qué maravilloso? No era de nadie. Y él no es de nadie, excepto de su bloque empresarial. Claro. La primera idea, lo del muro, eso es genial. Porque muestra los intestinos de su imperio. El problema es mayor para Hugo.
Porque el partido FMLN le acaba de volar la cabeza a miles de pensionados con la política de pensiones. Eso ayer fue. Y la gente tiene memoria. Tiene memoria. ¿Y cómo se distancia de eso? Si él mismo era parte del gobierno que tomó esa decisión, no era un simple militante, no, era del gobierno. ¿Y él ha denunciado esa política? No, y él tenía que denunciarlo. Ese es el tema. Ese es el tema. De modo que el problema para estos partidos es que los seres humanos tenemos memoria, no tenemos problema con la memoria. No se hizo lo suficiente en el combate a la evasión y la elusión. Yo no tengo ningún empacho en decirlo aquí, que hay cosas que no se hicieron lo suficientemente bien. Yo soy una tercera generación dentro del FMLN. Nosotros estamos apostándole a cambiar esas cosas que no se hicieron bien. Y por supuesto que no, hay cosas que no se han hecho lo suficiente, pero yo tengo la firmeza, la valentía, el entusiasmo y el compromiso para cambiarlas. Y no se me puede juzgar a mí, no se me puede dar el sermón a mí por los que no están en misa. ¿Cómo puede decir un candidato, en el caso de Hugo Martínez del FMLN, que él es distinto del partido de FMLN si no solo es uno de sus altos dirigentes políticos en los últimos 30 años, sino que ha sido un funcionario de altísimo rango, bueno, ministro de Relaciones Exteriores, en los 10 años de gobierno del FMLN? ¿Cómo puede decir que él va a hacer cosas distintas si él fue uno de los gestores desde alta responsabilidad en el partido y en el gobierno? Fue uno de los protagonistas de la gestión gubernamental desastrosa del FMLN. Hay una encuesta que la UCA hace anualmente y empezó un ciclo de encuestas en el año 2000, donde una de las preguntas que se le hacía a la población era el nivel de confianza que tenían las instituciones, el nivel de desencanto y frustración que la ciudadanía manifestaba en esas encuestas anuales iba creciendo, hasta que fueron reprobadas todas las instituciones. Año con año, la gente volvía a decir lo mismo en esa encuesta. Llega a su punto más expresivo cuando en la encuesta del 18, del año pasado, de 2018, hay un dato que corona ese ciclo de encuestas. Dice 72% de los salvadoreños no quieren que siga gobernando el FMLN, pero el 80% de los salvadoreños no quieren que regrese Arena. Tienen todo el pisto del mundo, pero las encuestas no lo favorecen. Las encuestas, estamos hablando de las encuestas, ya no es el pisto. Ha aparecido otra cosa que se llama conciencia política. ¿Cómo explico la actitud del FMLN de no aceptar las encuestas? Mire, eso es tradicional, es típico del partido. Le dice a la militancia que tiene sus propias encuestas que van ganando. Lo mismo dijo en las recientes elecciones del 4 de marzo. Los resultados ya sabemos cuáles son, y el Frente lo que está haciendo es dándole falsas ilusiones a la militancia para cuando vean los resultados que no son favorables para ellos, sus grupos de choque, que dicho sean de paso ya son pocos, porque es poca la gente que los apoya, comiencen a querer generar desorden y desestabilizar el país. Esta votación no es competencia. Es más, aquí, por primera vez en décadas, el pueblo no es objeto. Por primera vez el pueblo es sujeto. Y los partidos políticos son los objetos. Hace un par de meses habíamos un grupo convencido de que íbamos a apoyar a Nayib fuera con la bandera que fuera, porque sabíamos que no iba a correr con el FMLN. No era un candidato que se mereciera el FMLN definitivamente, pero luego la cúpula empezó a meter miedo y toda esa campaña sucia que hemos visto, que se ha puesto de acuerdo con su homólogo Arena, y a muchos los ha convencido, a otros los ha intimidado,
Como ciudadano, no como alcalde, uno se siente engañado. Porque entonces, ¿qué camino fue el que apoyamos? ¿Apoyamos el camino que dijimos que iba a ser de sacar a la gente de la pobreza? ¿O apoyamos el camino que evidentemente aplicaba la derecha, que era meter más gente a la pobreza porque eso le convenía a sus intereses? Él a la cúpula del FMLN les decía la verdad de lo que él escuchaba, de lo que él opinaba, de que no era el camino correcto que estaba llevando el partido. Precisamente por eso, por malas decisiones que se asemejan a las decisiones de Arena que tenían en su tiempo. Eso le incomodó a la cúpula, obviamente. Expulsan del FMLN por hacer un discurso crítico contra el FMLN. Bukele Ortiz es culpable. Fue por unanimidad que tomamos este acuerdo. Esta es la hoja en donde está. Gracias a Dios, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y después de su expulsión, pues bueno, tenemos este proyecto político, cívico, histórico, en el cual somos la primera fuerza política hoy por hoy, en un periodo de un año, versus esos partidos que tienen 30 años, otros tienen 20 años. Esta ha sido una de las campañas más sucias que hemos visto, si es que no la más sucia en la historia de El Salvador. ¿Por qué? Porque este va a ser realmente un quiebre histórico al bipartidismo y lo único que les queda es hacer alianzas entre Arena y el FMLN, sepa cuáles, debajo de la mesa, para poder protegerse entre ellos. Y lo único que les queda es, bueno, estas alianzas oscuras debajo de la mesa, ataquemos a Nayib. Eso es el pensar de ellos. Eso es lo que la población estamos viendo. Recordemos que el 4 de abril fue el día en que el Tribunal Supremo Electoral dio los resultados finales de la elección de marzo, ¿verdad? Se tardaron un mes. Eso fue en la mañana. Nosotros en la tarde fuimos al Tribunal Supremo Electoral a solicitar valga la redundancia, solicitud de inscripción del partido. Porque muchos pueden decir, ¿y por qué hasta el 4 de abril? Por eso, porque por ley no podíamos ir antes. En 3 días, en 40 horas, para ser más exactos, recolectamos a nivel nacional 200,000 firmas, si es que un poquito más. Nosotros teníamos calculado de que para los plazos, para poder inscribir a Nayib en una candidatura como Nuevas Ideas, estábamos más que sobrados. Pero ¿qué pasó? Nosotros, después de las 200,000 firmas que lo hicimos en tiempo récord, nosotros fuimos a presentar las firmas y el Tribunal Supremo Electoral, entre proceso y proceso de revisión, por darte un ejemplo, se tardaba más de lo que los plazos dicen. Un partido necesita 50,000 firmas. Nosotros solicitamos que al llegar a las 50,000 firmas se nos declarara que ya habíamos cumplido el requisito. Ellos no quisieron esperar las 200,000. Y bueno, y fueron excusas tras excusas que ellos fueron poniendo. Hasta que ya todos sabemos de que ya incluso nos dejaron hacer coalición como Nuevas Ideas y Nayib Bukele como candidato se tuvo que inscribir a Cambio Democrático. Y a finales de julio, como ya todos sabemos también, gracias a Dios nos dimos cuenta que iban ilegalmente a cancelar Cambio Democrático a todas costas y a todas luces. La cancelación de Cambio Democrático es un acto ilegal, es un acto arbitrario por parte del Tribunal Supremo Electoral. Lo hizo en contra de ley expresa. El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, en su inciso final, dice que en todo caso no se podrá cancelar un partido político que tenga un diputado en la Asamblea Legislativa como mínimo. Que casualmente que Nayib Bukele se inscribe con Cambio Democrático y reabren el caso cuando ya están fuera de los plazos. El problema es que los plazos los han incumplido, han sido completamente violentados. ¿Para qué? Para no darnos el tiempo. Cambio Democrático no había tenido ya ningún problema en cuanto a su legalidad. Habíamos incluso participado en las elecciones de 2018, habíamos ganado un diputado, nadie puso ningún tipo de objeción. El punto es por qué 2 años y 8 meses después la Sala de lo Constitucional resolvió una petición que debió haber resuelto por ley en 20 días hábiles. El punto era que en ese momento Nayib Bukele se había inscrito en Cambio Democrático. Nayib Bukele iba a participar como candidato a la presidencia de la República con Cambio Democrático y ellos estaban tratando de evitar los grupos de poder fáctico en este país. La derecha, que ha gobernado históricamente esta sociedad, estaba interesada en que Nayib Bukele no fuese candidato a la presidencia.
Entonces ellos consideraron que al destruir el vehículo político que iba a llevar a Nayib, en ese marco le iban a imposibilitar su candidatura. La misma ley de partidos políticos a toda costa prohibía que se cancelara Cambio Democrático, pero no les importó. Así que obviamente cuando cancelan Cambio Democrático, los magistrados se reúnen, si recordamos, a altas, 7 de la noche posiblemente, en un día que normalmente no se reúnen ellos en el colegiado, para tomar la decisión a horas de que venciera el plazo. Si no se hubiera dado cuenta Nayib Bukele y no nos hubiéramos dado cuenta de que iban a cancelar realmente Cambio Democrático y que ya habían votado los magistrados por cancelarlo, íbamos a amanecer ya fuera de la contienda. Afortunadamente nos dimos cuenta en la noche de que ya era una decisión tomada y votada. Esto es un bloqueo porque los mismos de siempre temen perder el poder, temen perder la corrupción, temen perder la impunidad. La derecha lo que quiere es recuperar el poder formal del aparato del Estado. Ellos de hecho son un poder fáctico, es decir, son un poder de hecho. Sus enormes caudales económicos, el control que tienen de la poca estructura productiva y en general de la estructura económica del país, les permite a ellos tomar un montón de decisiones. Pero necesitan el control del aparato del Estado para consumar una serie de decisiones que por ahora no logran, como por ejemplo mantener el ritmo de las privatizaciones que tuvieron que suspender. No lograron privatizar el agua, no lograron privatizar la salud, no lograron privatizar la infraestructura aeroportuaria del país, la infraestructura de servicio de energía eléctrica, de productividad de la energía eléctrica. Van sobre eso y para eso necesitan el control del Estado. Se tuvo que inscribir en el partido Gana porque a última hora, a 2 horas que venciera el plazo, nos dimos cuenta que iban a cancelar de una forma ilegal a Cambio Democrático y la única forma para poder competir esta contienda era con el partido Gana. Ahora, yo soy muy enfático en algo. Los partidos políticos los componen las personas, los salvadoreños, y Nuevas Ideas estamos dentro de esta alianza. Cuando los partidos políticos enfilan su batería contra Bukele, están peleando contra molinos de viento. ¿Qué le diría yo a la gente que todavía apoya al FMLN? Bueno, que no se dejen manipular por una cúpula oligarca que los ha traicionado. Esa cúpula ya les dio una cuchillada por la espalda, ya los traicionó, ya traicionó a la población, no merece ser fiel a ellos. Y mejor reflexionemos, ya no somos robots, no hay que obedecer una dirección de una cúpula, ese romanticismo político, dejémoslo atrás, lo mató la misma cúpula y ahora tenemos que ser pensantes y actuar por nosotros mismos, por el bien de nuestras familias, de nuestros hijos, las nuevas generaciones y porque todavía podemos aportarle más al país con mejores condiciones. Nayib Bukele y Nuevas Ideas, nosotros ya lo dijimos, es un movimiento, es un partido de puertas abiertas. Las bases, alcaldes, concejales, lo hemos visto, se han venido del lado de Nayib Bukele y Nuevas Ideas, de otros partidos, del PDC, de Arena, del FMLN. Las bases, precisamente, tienen las puertas abiertas con nosotros. Lo que nosotros siempre repudiamos son las cúpulas de esos partidos políticos. Ahora, las personas del FMLN que quieren votar por el FMLN están en todo su derecho, pero nosotros les hacemos un atento llamado de que si realmente queremos dejar ese neoliberalismo del partido Arena, porque los números lo dictan, que ellos son en el segundo lugar y Nayib Bukele en primer lugar, que ocupemos el voto útil. Darle un voto al FMLN es darle un voto a Arena. Invitamos a que ese voto sea para la candidatura de Nayib Bukele, porque juntos así vamos a derrocar ese modelo neoliberal de corrupción, de impunidad del partido Arena. Mira lo que pasó en marzo del año pasado, maravilloso. Lo que hizo la gente. Le voló la cabeza a una culebra. Y luego dijo, en febrero, le vuelo la cabeza a la otra. Este es un chiflón social, popular, que no lo detiene nadie.
que está en juego en estas próximas elecciones son dos cosas importantes. Uno es la vieja práctica de hacer la política que tiene el bipartidismo tradicional, que ya lo conocemos, los dos partidos tradicionales, y una nueva forma, una nueva manera de hacer política con Nayib Bukele, que todos sabemos que ya en la práctica ya demostró, ¿verdad? Ha desarrollado 2 municipios importantes, uno es el Nuevo Cuscatlán y la capital, que siempre ha sido un punto de honor para los partidos políticos ganarla. Nayib no solo la ganó, sino que logró transformarla. Todo el mundo reconoce que hizo más en 3 años de lo que muchos gobiernos de otros partidos, incluyendo el FMLN, habían hecho en la historia. El pueblo debe saber que si va a ganar es para transformar la vida, para transformar el país. No solo para tener otro presidente, no, y otros ministros, no. Sino para lavarle la cara a la patria. Para eso. Para que la gente no necesite irse a mendigar a otra parte. Menos a los gringos. Nayib Bukele nos ha enseñado una cosa importantísima, que lo público tiene que ser lo mejor. Y obviamente los demás partidos políticos lo han criticado porque ellos no lo han podido hacer. Ellos se han caracterizado por la corrupción, por la impunidad y prefieren embolsarse ese dinero que ponerlo a la disposición de la población. Y eso es lo que Nayib ha hecho. En San Salvador lo podemos ver, por ejemplo, el centro histórico, cómo lo dejó y que todo el mundo está yendo ahora al centro histórico. Incluso los detractores van al centro histórico. Viene mucha gente. Pues nosotros conversamos, viene mucha gente del exterior a visitar a nuestro centro histórico. Pero más allá de eso, recordemos que el centro histórico era uno de los lugares más peligrosos del mundo, que era prácticamente ir al centro histórico donde ibas a jugarte la vida. Y ahora es uno de los lugares más seguros de El Salvador. Invirtió en lo social, en la educación, en la salud, que es muy importante. Un pueblo tiene que estar educado. Un pueblo tiene que estar con buena salud, sobre todo, tiene que tener espacios de esparcimiento. Lo pudimos ver en Nuevo Cuscatlán, lo pudimos ver en San Salvador. Recordemos que Nuevo Cuscatlán era un municipio donde casi nunca caía agua. Y él, precisamente cuando comenzaron los problemas con el FMLN, porque no quería poner una cañería y no quería poner el agua en función del pueblo salvadoreño, él, de los recursos propios de la alcaldía, incluso recursos de él, pudieron, y es factible de que Nuevo Cuscatlán ahora tenga prácticamente todos los días agua. Ahora, en el tema de educación, cuando él estaba en el gobierno de San Salvador, por ejemplo, él remodeló muchas escuelas. La inversión social es poner a disposición toda la actividad del Estado como fin al ser humano. Eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. La discusión es cómo sacamos adelante El Salvador, cómo logramos que sea un país más posible para vivirlo, pues. Y un país vivible es un país con seguridad, un país con buena educación, con buena salud, sin que la gente se vea obligada a irse a buscar a otro país lo que se le niega en su patria. Tendrá el apoyo masivo de la gente si gobierna para la gente. Este es el punto. Si le cumple a la gente lo que la gente le está exigiendo. La gente necesita volarle la cabeza a la política de las pensiones que el FMLN y los otros partidos aprobaron. La gente necesita que se desmonte la política neoliberal, que haya reforma educativa, reforma agraria, reforma fiscal, para que paguen más los que tienen más, para que haya reforma democrática, reforma de género, reforma cultural. Para eso está votando la gente. Claro. Tiene encima Bukele una gran carga. Yo pienso que tiene condiciones para responder a eso. Porque teniendo la paz, el progreso vendrá. Y teniendo paz y progreso, los salvadoreños seremos libres para siempre.
El país, paso a paso, lo estamos cambiando, lo estamos transformando. Simple y sencillamente lo recibí de parte de una persona que era el presidente de Taiwán y me los entregó. A los delincuentes y malacates les digo que se les acabó la fiesta. Protestáis bajo vuestra palabra de honor cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, protesto. Las personas han estado siempre en el centro de nuestra gestión y hemos dado prioridad a los más pobres.